Bien, pues seguimos con más contenidos aquí en Tierra de Sueños, ahora de la mano de Barnat Tifón. Él es doctor en psicología, perito psicólogo forense y director de la consultoría en psicología legal y forense, Doctor Barnat. Barnat, bienvenido a Tierra de Sueños. Hola, gracias. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación que ha provocado la pandemia del coronavirus, ¿no? Que ha transformado muchos aspectos de nuestra vida, y ello, sumado a la incertidumbre que genera a nivel económico, a nivel social, ha provocado una mayor incidencia en los problemas psicológicos, y esto está dejando una huella social y, valga la redundancia, psicológica, que debe ser atendida también, ¿no? desde el sistema sanitario. En términos generales, Barnat, ¿cuáles dirías que son los principales problemas psicológicos ya no del confinamiento, que al respecto te preguntaré después, sino de la pandemia en general? Sí, a ver, la pandemia en general, evidentemente, tal como muy bien has dicho y al hilo de lo que has expuesto, es que de alguna manera ha afectado mucho el estado emocional de toda la gente, y de todas las estratosferas de edades, ¿no? Es decir, de la infancia, adolescencia, juventud, madurez y hasta la senectud, evidentemente. Y no solamente el tema del confinamiento, como ya abordaremos más adelante, pero es el tema de todo lo que supone el magma de inserción de lo que ha sido, digamos, de forma magmática, ¿no? Es decir, la pandemia en la sociedad en general, cómo se ha ido expandiendo y cómo de alguna manera ha estado influenciando y afectando al resto de los países y a nivel planetario, ¿no? A nivel planetario. Entonces, claro, las afectaciones más habituales evidentemente son depresión y ansiedad, la obsesividad con respecto a lo que es a la higiene, ¿no? Ahora todo el mundo ya va con cuidado en tocar ciertas cosas que son de ámbito público, y sobre todo el mantener mucho la distancia social con respecto al resto de la gente, y sobre todo evidentemente también mantener no solamente la distancia social, sino también el uso, ¿no? El uso de lo que es la mascarilla. Por tanto, ha habido un cambio de hábitos conductuales y comportamentales, no solamente en cuanto a mantener la distancia con respecto a la gente, sino también al uso de un complemento de moda, por así decir, de más, porque en este caso es la mascarilla, ¿no? Y luego, evidentemente, también una forma de relacionarse personal e interpersonalmente con el resto de gente. Y todo esto, por tanto, ha supuesto una influencia perniciosa, nociva, pues con incremento, por tanto, de estados de ansiedad, estados de depresión, según qué tipo de perfil de sujeto que de alguna manera pues son propensos a desarrollar este tipo de circunstancia, y una obsesividad con respecto a mantener la higiene, ¿no? Y eso pues ha incrementado mucho, no solamente a la población normal en general, sino también a todo el colectivo de profesionales que han estado, digamos, y que están aún en boga, evidentemente, interviniendo sobre, por tanto, la sociedad en general, como son el colectivo de médicos, colectivos sanitarios en general, ya sea la policía, ya sea, por tanto, cualquier tipo de actividad profesional que suponga una atención de cara al público. Sí, de hecho, existe el síndrome, si no me equivoco, del burnout, ¿no? Sí. Que es un síndrome de desgaste profesional, ¿no? De agotamiento mental por las exigencias en el ámbito laboral. ¿Te refieres un poco a ello, ¿no? Correcto, También. efectivamente. El síndrome de burnout es el síndrome de estar quemado, y es un tipo de estado de ansiedad que viene a desarrollarse en colectivos profesionales que presentan siempre una habitualidad en el contacto habitual con el usuario, con lo que es, digamos, con la clientela, ¿no? Por tanto, son sanitarios, enfermeros, médicos, policías, bomberos, bueno, bomberos no, perdón, pero en todo caso, gente por ejemplo, funcionarios de prisiones que están siempre en contacto, por tanto, con los propios internos, ¿no? Es decir, eso provoca, por tanto, que el sujeto a la larga se sienta quemado. ¿Por qué? Porque va recibiendo toda una gran cantidad de inputs de tipo emocional, a los que tiene que estar cambiando siempre el registro. Se encontrará con usuarios enfadados, con usuarios modélicos, por así decir, educados, y usuarios que evidentemente hay que sacarles, digamos, la información para saber qué es lo que necesitan con respecto a la funcionalidad del servicio que se presta, ¿no? Por tanto, el síndrome de estar quemado no aparece de hoy para mañana, porque es difícil que aparezca de hoy para mañana. Claro, Sino debe ser progresivo. Es progresivo, claro. correcto, con lo que es, digamos, con el contacto continuo, directo con el propio usuario, pero con diferentes usuarios a lo largo del tiempo. Y eso provoca que aparezca un estado de estrés y de ansiedad. Y si estamos en la época actual de pandemia, no solamente es el contacto con el propio usuario, que ya de por sí ya lleva un bagaje emocional, aflictivo emocional de ansiedad, sino además también viene
digamos, con otro bagaje, que es el tema de la pandemia. Es decir, en el sentido de que es que hay la incerteza, los miedos, las incertidumbres que puedan existir y aparecer con respecto a qué es lo que va a pasar, con ahora con el tema de las vacunas, que hay una polémica con las vacunas, unas son, parece ser más efectivas y menos efectivas, ¿no? Ahora tenemos la polémica de AstraZeneca y ahora actualmente tenemos la polémica con Janssen, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede. Y en todo caso ya se pronunciarán, por tanto, los organismos sanitarios competentes a tales efectos, ¿no? Por tanto, estamos siempre, pues bueno, como una especie de una fina línea tenue entre dónde estamos, ¿no? Es decir, por un lado estamos, digamos, protegidos porque aparecen las vacunas, con lo cual ya es un elemento importante de cara a la sociedad, a efectos preventivos, evidentemente, para que se pueda desarrollar la enfermedad, pero luego tenemos otras percances, otras incidencias que van sucediéndose a medida que va pasando, digamos, lo que es el tiempo y a medida que van avanzando, por tanto, los acontecimientos con respecto a las nuevas vacunas que se van incorporando y a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Y de qué manera se puede prevenir el síndrome de burnout? ¿O se puede crear algún tipo de cultura, por ejemplo, en el ámbito de médicos y enfermeros, en el ámbito sanitario, para poder paliar estos efectos dada esta situación? Claro, se tiene que intervenir desde dos perspectivas. Es decir, por un lado la perspectiva del propio sujeto que está interviniendo profesionalmente hablando del ámbito laboral y luego también interviniendo sobre la política de empresa, es decir, sobre la propia empresa, en el sentido de cursos de formación, cursos digamos, de sensibilización con respecto al usuario que se tenga delante, por tanto, y el tipo de política que se pueda establecer dentro de la propia empresa. Por tanto, son dos tipos de intervenciones. Ahora, si nos encontramos con un usuario pues, que presenta algún tipo de comportamiento pues, anómalo, disfuncional dentro de lo que es el ámbito laboral, pues habrá que hacer una intervención concreta y específica hacia este tipo de sujeto, profesionalmente hablando me refiero, que desarrolla sus funciones y que puedan, digamos, tener una influencia perniciosa o nociva hacia los usuarios a los que de alguna manera pues, solicitan el servicio. ¿Y, qué tipo de intervención? Pues una intervención de tipo tratamiento terapéutico, un tratamiento de lo que últimamente pues, está muy de moda, pues los coach laborales en ese sentido, ¿no? Ahora, si se trata de un tema de salud mental, pues evidentemente ya se trata de profesionales pues, de la psicología o de la psiquiatría que intervengan concerniente, digamos, a la problemática existente. Barnat, hablemos del confinamiento, porque claro, fue una situación totalmente inaudita que nos pilló a todos por sorpresa el hecho de por obligatoriedad legal, tener que estar encerrados tantos meses en casa, ¿no? Un poco esta pregunta que te hacía respecto a los principales problemas psicológicos derivados de la situación de pandemia en sí, la trasladaría al tema del confinamiento, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuáles son los problemas que se generaron más? Bueno, en torno a esta aquí situación? sí, efectivamente, se han generado muchos problemas. El tema del confinamiento obligado que estuvimos durante 3 o 4 meses aproximadamente, ¿no? Desde el 14 de marzo del 2020 Sí, hasta mayo, bien, mayo, ¿no? creo recordar, si mal no recuerdo, si salvo error mío. Bien, bueno, pues eso ha provocado pues, muchos conflictos dentro de lo que es el ámbito de las familias, de los hogares, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues como bien has dicho, ¿no? Ha sido una situación prácticamente novedosa, al 100%, en ese sentido, con lo cual hemos pasado de hacer nuestras rutinas diarias habituales de siempre, toda la vida, ¿no? Es decir, que cada uno hace su trabajo, o va a la universidad, o si va al colegio, los menores, pues ahora pasamos 24 horas dentro de del propio hogar, con las restricciones, evidentemente, que eso ha supuesto desde el punto de vista jurídico-legal decretadas por el propio gobierno central, en ese sentido, ¿no? Bien, pues eso ha provocado un mayor nivel de relación interpersonal con nuestros familiares, que evidentemente, pues bueno, pues eso ha supuesto pues una ruptura no solamente de relación interpersonal con el resto de los miembros del ámbito laboral con quien mantenías, unos cambios de hábitos en los que una persona se tenía que desplazar específicamente al centro laboral para ahora justamente desarrollar su actividad laboral en casa haciendo videoconferencias, y eso de alguna manera pues también lo que es el roce de las 24 horas con los miembros familiares puede, digamos, acarrear una serie de desestructuraciones o disputas o conflictos que de alguna manera pues puedan aflorar, ¿no? Puedan aflorar. No necesariamente tiene que ser así, ni mucho menos en absoluto, pero sí que, al menos desde mi postura como psicólogo forense, que me dedico a la actividad pericial, tanto con el ámbito penal como civil, más concretamente y civil de familia, pues han existido un mayor número de frecuencia de casos, ¿no? De temas de separaciones y divorcios a raíz justamente de lo que ha sido lo que es la pandemia,
obligada, que fue, digamos, la época del año pasado, ¿no? De 2020, ¿no? De las discusiones. Violencia doméstica sí que también ha existido en ese sentido, menos lo que son las consecuencias relacionadas con lo que son las defunciones derivadas de violencia de género. ¿Han disminuido? En ese sentido, las estadísticas han disminuido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al estar obligado 3 o 4 meses en casa, evidentemente la coartada de poder decir que cuando el presunto perpetrador que ha cometido el asesinato o el presunto asesinato de la propia víctima, pues claro, está en casa, está obligado en casa, no puede decir que estaba en el bar o que estaba en el trabajo. Ostras, Barnat, pero claro, cuando uno piensa en este tipo de crímenes, y Sí. obviamente ignoro, ¿no? Sí. el tema, pero... Al menos son las estadísticas, ojo, Sí. si mal no recuerdo, salvo error mío, es decir, que las vi del Ministerio Público Fiscalía. Sí, no puede ser, pero iba Si a mal no decir recuerdo, que parece que son crímenes pasionales, no son... Es que una cosa es el crimen ¿Sabes? pasional y otra cosa es lo que es la violencia de género, que luego finalmente desemboca en el desenlace fatal de lo que es el crimen. Vale. ¿Me explico? Lo que se ha llamado antiguamente el famoso crimen pasional, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues la maté, sí, efectivamente, permíteme la expresión, pero es coloquial, de alguna manera la maté porque era mía, ¿no? En ese sentido, tal cual, ¿no? Pues bueno, pues eso pasa y eso sucede, evidentemente, y en los casos de violencia de género, evidentemente también sucede, ni mucho menos lo estoy obviando, ni mucho menos lo estoy negando, porque además sucede. Lo que pasa es que, claro, en época normal, el hecho de que una persona pues mate justamente a una persona, ya sea en casos de violencia de género como cualquier otro tipo de circunstancia criminológica, pues claro, pues mata a la persona y luego pues elabora la coartada, pues estaba en un bar, estaba en el cine, estaba en donde sea, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues intenta negar los hechos de la realidad de cuándo estaba en aquel momento. Pero claro, en época de pandemia, en la que estuvimos 3 o 4 meses encerrados literalmente en nuestros hogares, pues bueno, evidentemente la violencia de género pues eso ha existido y existió. Ahora, el índice de volumen de crímenes pues han disminuido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por lo que te acabo de decir, porque de alguna manera el elaborar una coartada de la ausencia del momento de cuando se comete el crimen, pues era difícil de sortearla, ¿no? ¿Me explico? Claro. Bueno, de hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, los casos de estrés postraumático llegaron a triplicarse durante el confinamiento, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos mentales que se han visto más agravados por la pandemia? No sé si los psicóticos... Bueno, claro, a ver, los psicóticos son peculiares, tienen una cierta singularidad, ¿de acuerdo? De entrada, ya los casos más habituales de trastornos mentales más habituales en épocas de confinamiento, pues el trastorno de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos obsesivos compulsivos, en todo caso. En cambio, los psicóticos, los sujetos con trastornos esquizofrénicos, que es la psicosis, claro, sobre todo los psicóticos que presentan una cierta desvinculación de su arraigo familiar, de familiares, que están desprovistos de familiares, que pueden vivir solos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de colectivo de sujetos, que ya de por sí son difíciles de hacerles vincular a un tratamiento psicofarmacológico, es decir, que se vinculen, por tanto, a los antipsicóticos o los neurolépticos. Claro, al desvincularse, eso significa que disminuye lo que es la acción terapéutica de los propios psicofármacos y es fácil que esa persona brote o desarrolle, por tanto, o que aparezca la sintomatología o la fenomenología clínica sintomatológica de lo que es la psicosis, con delirios y alucinaciones. Con lo cual, es posible que, y eso ha pasado de alguna manera, que haya sujetos que evidentemente se hayan descompensado de forma de una crisis psicótica en época de confinamiento y eso haya supuesto que haya desarrollado algún tipo de comportamiento anómalo dentro de lo que es el ámbito del hogar y que suponga una repercusión a los propios dentro de la comunidad de vecinos del ámbito donde estaba, digamos, viviendo, ¿no? En cambio, los psicóticos que presentan un arraigo familiar, un buen arraigo familiar, unas relaciones armoniosas en el ámbito familiar, me refiero, ¿no? La esposa o el esposo, o hijos, quien sea, y que les facilite, ayuden, digamos, a que se vinculen, por tanto, a lo que es el tratamiento farmacológico y sigan rigurosamente lo que son los planes de medicación recomendados por sus propios facultativos médicos, en este caso los psiquiatras, pues evidentemente pues van tomando su antipsicótico, están en tratamiento y van modulando, por tanto, su propia fenomenología clínica. Por tanto, este tipo de colectivos han estado protegidos por parte de sus propios familiares a que desarrollen y manifiesten esta sintomatología. Claro, los psicóticos que no presentan este arraigo familiar, pues se han visto más vulnerables, más frágiles a este tipo de circunstancias y, de hecho, al menos por mi práctica profesional,
me he encontrado con muchas consultas de abogados, de letrados, que me planteaban una serie de, digamos, de problemáticas que presentaban a raíz de sus propios clientes, pero que estaban, digamos, mediatizados por la influencia nociva y perniciosa de un trastorno mental como es una psicosis que venía, digamos, a ilustrarse esta demanda de consulta. Bernat, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte si crees que a raíz de esta situación de pandemia, de confinamiento, ha quedado evidente o, bueno, de algún modo se ha visto que es necesario replantear algunos aspectos del sistema sanitario enfocado a los trastornos mentales. Bueno, a ver, es difícil contestar a esta pregunta, porque es que estamos, como muy bien has dicho, al hilo de lo que tú has planteado, estamos totalmente en una situación novedosa. Ahora ya menos, porque ya llevamos casi año y algo con el tema de la pandemia, ¿no? No obstante, no deja de excluir que aún estamos en situación novedosa, porque es que de alguna manera pues, estamos viviendo una situación únicamente exclusiva desde el punto de vista social y sanitario, en el que estamos, digamos, sorteando una serie de circunstancias que nos van sobreviniendo, que van, digamos, apareciendo a medida que van apareciendo las noticias, a fin de cuentas, con relación a lo que es la pandemia y todo lo que son las consecuencias que vienen a ser derivadas con todo esto, con lo cual en el ámbito sanitario, además también con la introducción de las vacunas, pues también van viendo cómo van evolucionando la introducción de estas vacunas por parte de los diferentes laboratorios farmacéuticos y van viendo cómo van desarrollando también las consecuencias. Por tanto, es difícil poder dar una respuesta precisa, única, o que pueda llegar a alcanzar a ser certera, digamos, por así decir, a lo que es el objeto de la pregunta, porque estamos todos inmersos como en una situación totalmente, literalmente novedosa, y vamos viendo cómo van pasando los acontecimientos, pues cómo se van desarrollando. Bueno, torres más altas han caído, ya lo iremos superando. Bernat, muchas gracias por tu intervención en Tierra de Sueños. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima ocasión. Gracias. Bien, pues hasta aquí este programa que habla de humanidades, desde el punto más amplio de la frase, humanidades. Ahí entra, pues evidentemente, el género humano y todas las especies vivas del planeta. Nos interesa la vida, cualquier vida, y nos interesa también la forma de expresión de esas vidas. Por eso cada semana intentamos brindarles a todos ustedes un sentimiento de paz, de cordialidad, de empatía, de afecto, de solidaridad y de lo que ustedes entiendan que aquello corresponde con su propia naturaleza y con la bondad de acompañarnos. Muchas gracias por estar ahí. Nos emplazamos a un nuevo programa de Tierra de Sueños. Pueden seguirnos en YouTube, ahí vamos colgando todas nuestras entrevistas, así como también en nuestro programa nacional de radio denominado Luces en la Oscuridad. Nos pueden encontrar también en la página web de ese programa, www.lucesenlaoscuridad.es. Que tengan ustedes un bonito fin de semana, una mejor semana si cabe, y no se olviden de ser buenos. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas. Abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal.
Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674 337 904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.